Saludos a todos, todas y todes que comparten con nosotros esta experiencia de grabación. Estoy presentando la conferencia Movimientos Sociales y de Colonialidad en la Universidad. Indignación, Creatividad y Esperanza. Una conferencia ilustrada que se preparó con el objetivo de hablarle a los estudiantes de primer ingreso a la Universidad de Puerto Rico. Es la lección inaugural magistral número 33. Muchas y muchos y muchas no pudieron estar en esa conferencia y otros me plantearon la deseabilidad de volverla a oír, principalmente algunos que dan clases y que quisieran incorporarlos a sus cursos. Así que en el día de hoy estamos representando nuevamente esta conferencia que se presentó el 26 de octubre del 2020 en el anfiteatro número 1 de la Facultad de Estudios Generales en la Universidad de Puerto Rico. Repito, se llama Movimientos Sociales y de Colonialidad en la Universidad, Indignación, Creatividad y Esperanza. Está dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso, sin embargo, quisimos hacer unos planteamientos de carácter teórico, histórico y ético que también aludieran y fueran pertinentes para profesoras y profesores e investigadores. Y sin más, comenzamos con la conferencia. La conferencia se le está dedicando a Silvia Rivera Viera, mejor conocida como Silvita, que fue decana de la Facultad de Estudios Generales de 1989 a 1997. Silvita, en su gestión administrativa, tuvo un interés muy especial en el tema de abrir el acceso a la universidad a sectores no privilegiados en la sociedad puertorriqueña. Y como parte de mi conferencia plantea la necesidad de esa política de inclusión, pues es muy pertinente, no solamente la dedicatoria porque ella fue decana, además de que fue una amiga mía desde la infancia, sino también por el hecho de que su gestión tuvo como una de sus líneas de trabajo el tema de la inclusión a la universidad. Y la inclusión a través de políticas que no solamente permitieran que los estudiantes y las estudiantes y les estudiantes llegaran, sino que cuando llegaran tuvieran un acompañamiento para que se incorporaran a lo que yo he llamado la identidad universitaria. Comenzaré mi conferencia con algunas citas que reflejan el espíritu de lo que deseo compartir con ustedes en el día de hoy. No soy una académica convencional, combino la investigación y el análisis con la militancia y el compromiso como intelectual orgánica. Esto es una cita de mi libro Desalambrar, una investigación que hice sobre los rescates de terreno en Puerto Rico en el siglo, durante los 70, 80, 90. Pero lo importante es que parte de mi planteamiento a los estudiantes es que debemos tener una actitud sentipensante en la universidad. Es decir, el tema del sentimiento, el tema del pensamiento como elemento y el tema de la participación como elementos fundacionales de nuestro trabajo como universitarios. Los movimientos sociales contemporáneos, profetas del presente, no poseen la fuerza del trabajo, no poseen la fuerza del aparato, sino el poder de la palabra. Una cita de Antonio Melucci, sociólogo italiano, que también nos indica parte de los temas que voy a tratar. No me imiten, supérenme. Es una cita de Pablo Freire, 1997, que conecta dos generaciones, diferentes generaciones. No vamos a estar hablando de que nuestra generación fue mejor o peor, sino vamos a estar hablando de que hicimos unas gestiones que lo importante es conocerlas y superarlas. El país nos pertenece y tenemos que tomar el control, romper con la idea de que los gringos son dioses.
Esto es una frase que Benito A. Martínez, también conocido como Bad Bunny, dijo en uno de sus conciertos del 2022, que nos parecía también muy importante para el tema de las identidades colectivas fuertes y a las que estoy invitando a los estudiantes a desarrollar. Indignación, creatividad y esperanza. Habíamos dicho que la conferencia se llama Movimientos Sociales y Decolonialidad, que es otro de los conceptos que vamos a tratar teórica e históricamente en la universidad, pero tiene como subtítulo Indignación, creatividad y esperanza. Son cualidades fundamentales de las luchas sociales que entiendo que resumen otras. Cuando acepté la encomienda de ofrecer la lección inaugural del 2022, conferencia magistral que se le da a los estudiantes de nuevo ingreso, me pregunté, ¿qué decirles a jóvenes que pueden ser mis nietos, que entran a la institución de la que me jubilé hace 11 años? Jóvenes que son la generación del yo no me dejo, como reza la canción escrita por Residente para el inolvidable verano de 2019. Esa canción la pueden encontrar en YouTube para que oigan qué es lo que dice la canción. Y habla también de la indignación cuando dice Residente, la rabia es lo único que nos una. Habla de la creatividad por la manera en que ellos plantean que son la generación que están afilando los cuchillos. Y hablan de la esperanza porque Benito dice, somos la generación del yo no me dejo. Lo que quiere decir que en el futuro el pueblo de Puerto Rico no se va a dejar si eso se mantiene. Ana Lidia Vega, escritora puertorriqueña, dijo en la inolvidable cuarta lección inaugural de 1989, y recordemos que esta es la 33, que al enfrentar la tarea de ofrecer la lección, por poco sale corriendo, y que al aceptarla, soltó el teléfono como si fuera un sartén caliente. Yo, 33 años después, quedé paralizada. Para recobrar el movimiento que, como todos ustedes saben, se demuestra andando, fijé una meta, que estos jóvenes no pierdan la capacidad de indignación, ni la creatividad, ni la esperanza. Porque si pierden esas cualidades, entonces sí que se van a dejar. Y la frase de la canción no va a ser una realidad. Imaginé muchísimos objetivos que podía tener esta conferencia, pero finalmente decidí limitarme a la indignación, la creatividad y la esperanza. Ahora, estas cualidades no me las inventé, no me las saqué de la manga, sino que son producto de procesos de investigación que se han dado alrededor del tema de los movimientos sociales. Entre ellos el tema de la indignación. En su inmenso estudio de la primavera árabe, Les Indignados, Occupy Wall Street y otras manifestaciones que se dieron durante ese año, de los 2011, 2012, 2013, el sociólogo catalán internacional Manuel Castel señaló que el móvil principal de las movilizaciones, según sus investigaciones, y aquí ven el libro, era la indignación. En Puerto Rico, yo constaté esto en mi reciente investigación exploratoria a través de un grupo focal que organicé para la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de CLACSO. Y allí trabajé en el tema del verano boricua 2019, posibles impactos de la indignación que movía a muchos. En este grupo focal, estudio exploratorio, descubrimos también que la constante en las 5 organizaciones que se entrevistaron era que lo que los movió fue la indignación. Luego hay diferenciaciones en términos de cómo se trabajó la indignación, pero eso es otro tema. Pero el tema móvil fue la indignación. En segundo lugar está el tema de la creatividad. Boaventura de Sousa Santos nos habla mucho de sus trabajos, pero en este, Descolonizar la Universidad, nos habla de ella, de la creatividad, cuando enfatiza las acciones colectivas performativas en la construcción de alternativas para la vida y el cambio personal o la transformación social. Son acciones que en el presente
prefiguran otro mundo posible. En el caso de Puerto Rico, he encontrado en mis estudios como ejemplo las prácticas de las asambleas estudiantiles que los estudiantes universitarios han realizado en las huelgas durante las 2 primeras décadas de este siglo. Fueron acciones performativas, pues prefiguraban la democracia directa y radical que los universitarios tienen como utopía. Y estamos hablando de huelgas que vienen desde el 75, desde el 81, desde el 92, el 2005, 2010, 2017, etc. Que en todas hay esa constante de que se estaba tratando de hacer en las asambleas y realizar, llevar a cabo el tipo de democracia que querían para el país. En tercer lugar, tenemos la esperanza. Pablo Freire enfatizó durante la última década de su vida la urgente necesidad de mantener la esperanza. El neoliberalismo, dice Freire, crea la cultura de la desesperanza. Perder la esperanza inmoviliza. Si no hay esperanza, no hay movimiento, no hay propuestas. Si no hay propuestas de alternativas, entonces ningún cambio es posible. En Puerto Rico, un ejemplo son las luchas de las comunidades urbanas y costeras como Puerta de Tierra, Río Piedras, Piñones, Rincón, porque tienen la esperanza ante la voracidad de los que desplazan comunidades y destruyen la naturaleza. Los movimientos sociales son profetas del presente. Ponen en agenda temas importantes en nuestra vida. Les recibe un mundo lleno de injusticias, desigualdades, y podemos hacer como el ave, y no podemos hacer como el avestruz. Como socióloga urbana y de movimientos sociales, coincido con Melucci al destacar las luchas sociales que, en sus protestas como profetas, denuncian las injusticias y las múltiples crisis que nos están asediando. Por eso ponen en agenda temas fundamentales para nuestras vidas. De las crisis surgen propuestas que son las que guían los cambios personales y las transformaciones sociales que requiere nuestra sociedad. He destacado siempre cambios personales y transformaciones sociales porque ambos son imprescindibles para un cambio real en una sociedad. Esta mirada ha estado ausente formalmente en las instituciones universitarias y en las instituciones políticas y sociales del país. El patrón de poder que existe, que es además un patrón de saber y de ser, y que son dominantes o hegemónicos, las desvaloriza. El poder las ignora para que no existan, porque, como profetas, anuncian y promueven cambios que no quieren ver. Hacen invisibles estas formas otras de generar creatividad, investigación y por tanto conocimiento, sin el cual no hay cambio. Al poder hegemónico dominante le interesa que sean invisibles. Pero eso puede cambiar y está cambiando. Por eso vale la pena participar de estos movimientos y de estos movimientos sociales y sobre todo estudiarlos. Porque, repito, son profetas del presente y anuncian cambios que ya están gestándose. Acciones colectivas y movimientos sociales. Entendemos que debemos definir qué queremos decir con estas acciones que estamos indicando que son importantes, no solamente participar en ellas, sino también estudiarlas. Las acciones colectivas son acciones que realizan grupos con metas definidas, orientadas a la transformación social, porque hay otras acciones colectivas que están orientadas al disfrute, al entretenimiento. Por ejemplo, un grupo de ajedrez o un grupo para jugar voleibol están orientados al disfrute y también son legítimas, pero aquellas que se organizan con fines de algún cambio, de divulgar las necesidades de las mujeres, de los niños, etcétera, o de proteger el ambiente, etcétera, se consideran acciones colectivas que pueden ser precursoras de acciones que se convertirían en movimientos sociales. Realizan grupos con metas definidas, pueden ser piquetes, pueden ser comités, pueden ser campañas,
pueden ser organizaciones sin fines de lucro para diferentes objetivos, así que pues, son diferentes tipos de acciones. Los movimientos sociales, sin embargo, no son esas acciones colectivas. Una manifestación es una acción colectiva, pero no necesariamente un movimiento social, aunque puede ser la base para el desarrollo de movimientos sociales. Las acciones colectivas que se extienden en el tiempo y en el espacio para generar cambios de forma más organizada es lo que generalmente le llamamos movimientos sociales. Estos se constituyen cuando estas acciones se expanden en el tiempo y en el espacio, generan diversidad de actividades por toda la sociedad y son actividades que van desde organizar propuestas, protestas, ir a los salones de clase en las escuelas elementales, hacer manifestaciones en los medios de transporte, etc. Un ejemplo en Puerto Rico es el movimiento social de Paz para Vieques, que de ser una lucha particular en los años 70 hasta los 90, se convirtió en un movimiento social que penetró todas las esferas de la sociedad puertorriqueña. Había hasta billetes de dólar que tenían Paz para Vieques. Los temas que generan los movimientos sociales son, tanto en Puerto Rico como en otras regiones, son múltiples. Pueden ir desde el tema de las vacunas, el tema de la niñez, el tema de Vieques, el tema del aborto, la corrupción, el racismo, la racialización, las miradas no binarias de género. Luma sería un buen ejemplo de una serie de acciones colectivas que podrían transformarse en movimiento social. ¿Por qué? Porque las acciones con relación a la petición para cancelar ese contrato han aumentado en espacio y en tiempo. Si se coordinan esas acciones y los grupos que las generan desarrollan un proyecto coordinado junto al tema de la corrupción, podría ser un tema interesante para convertirse en movimientos sociales. Algunas experiencias nuestras en Puerto Rico ilustran esa conexión entre acciones colectivas, movimientos sociales, creatividad, conocimiento, cambio personal y transformación social. ¿Y por qué estamos interesados en el cambio? Sencillamente porque estamos abocados a muchísimas crisis en este momento. Y esas crisis nos imponen la necesidad de desarrollar alternativas. Por lo tanto, esas alternativas requieren cambio. Y una tarea universitaria es también tener la creatividad, desarrollar la investigación, desarrollar las acciones pertinentes para que estos cambios se hagan viables. Tenemos aquí también unas imágenes de movilizaciones que se dieron en otros países alrededor de asuntos que en el caso de Primavera Árabe, el tema de la democracia, en el caso de Occupy Wall Street, el movimiento de los indignados, el tema del neoliberalismo y sus políticas de austeridad. Les propongo que en sus programas universitarios integren la participación y el estudio de las acciones colectivas y los movimientos sociales, porque éstas enriquecerán la secuencia creatividad, investigación, conocimiento como vías de cambio personal y transformación social. Aquí presentamos otros ejemplos de otros países, ¿verdad? Y les propongo también una variable. Antes de esta variable, quiero resumir lo que es mi llamado a mirar las acciones colectivas y los movimientos sociales como parte integrante de la experiencia universitaria. No para glorificarlos, sino para conocerlas. Y este era un mensaje para el estudiantado, pero también para el profesorado y para los investigadores. Que estas acciones colectivas no permanezcan como algo ajeno al proceso universitario. Explorar, parte de la propuesta, cómo éstas enriquecen la secuencia de aprendizaje y cambio. ¿Por qué promover el cambio? Porque estamos asediados, como ya había dicho y lo repito, por múltiples crisis. Propongo participación y estudio de acciones colectivas y movimientos sociales
Propongo ejercer la creatividad artística y conceptual y propiciar la investigación cualitativa y cuantitativa. Y de esa manera, producir conocimiento como vías de cambio personal y transformación social. Les había hablado de un elemento adicional. Ese elemento adicional es, en la propuesta, quiero decir, es el pensamiento decolonial. El pensamiento decolonial es un conjunto heterogéneo de teorías que no siempre están de acuerdo y a veces hasta se contradicen, pero lo importante es el núcleo crítico de este pensamiento. Y es un núcleo crítico que afecta tres espacios importantes: el espacio del ser, el espacio del poder y el espacio del saber. Descubrí, cuando estaba preparando este trabajo, que una parte de los prontuarios del Bachillerato en Artes de Estudios Generales y algunos profesores y profesoras también están utilizando esta conceptuación. Así que esta recomendación fortalece un cambio que ya se está dando. El pensamiento decolonial es una manera de mirar las cosas de forma diferente. Es un conjunto diverso de teorías críticas para repensar las Américas y el mundo. Sin embargo, para se requiere conocer la modernidad, que es el fruto de la civilización occidental. Y esto es particularmente pertinente para la Facultad de Estudios Generales, ya que ésta ha sido muy eficiente en transmitir la civilización occidental a través de su historia. La tarea de colonial implica identificar creencias y sus contradicciones. La narrativa que nos legaron sobre la modernidad como culminación de esa civilización y sus culturas es muy positiva. El descubrimiento, el nuevo mundo, la civilización, la ilustración, el humanismo, la razón, la ciencia, la tecnología, los derechos humanos, los deberes, el Estado Nacional, las revoluciones, las restauraciones, pero todas ellas con letra mayúscula, como grandes procesos de la historia. Pero la modernidad, en la que estamos todos y todas inmersos y de la que muchos estamos también tan orgullosos, tiene simultáneamente una cara oscura: la violencia del colonialismo y la perpetuación de la colonialidad. Se fundó sobre el despojo de los pueblos originarios, la esclavización de los africanos, el patriarcalismo que enmarca todas las opresiones de género, las nociones de producción-mercado, desarrollo y progreso que justificaron la explotación de trabajadores, las ideas de modernización que justificaron los imperialismos y hasta los conceptos de poder como dominación de la naturaleza, las cosas y la gente. Y a la vez tiene la peculiaridad de que produce prácticas contradictorias: el conocimiento, la ciencia, la industrialización, la urbanización, son procesos que se ejercen simultáneamente con fines de mejorar a la humanidad y a la vez de construir, y se usan también para destruir poblaciones y controlar poblaciones. Esos son algunos de los aspectos de los múltiples rostros, de las dos caras o muchas caras de la modernidad. La mirada decolonial distingue el colonialismo de la colonialidad. El colonialismo es el dominio impuesto por la conquista de un país a otro. La invasión, por ejemplo, de Estados Unidos a Puerto Rico, de España a las tierras de Abiyala. Sin embargo, en el periodo del colonialismo emerge, se desarrolla la colonialidad. Es un patrón de poder que se establece cuando el colonialismo por invasión se elimina y se logra la soberanía nacional. Es decir, que en el periodo colonial, el colonialismo de invasión de territorio, se generan los patrones de poder que luego, cuando gran parte de estos países se convierten en repúblicas, jurídicamente repúblicas, heredan como Estado republicano y secular unas variaciones del mismo patrón económico, social y cultural de la colonia. Las clases, las castas racializadas, el patriarcalismo, etc. El caso de Puerto Rico tiene la peculiaridad que tiene elementos de colonialismo, porque estamos todavía ocupados por otro país extranjero, y tiene elementos de colonialidad,
porque también en sus procesos de desarrollo político-cultural se han desarrollado características que los establecen conexiones con países que ya son repúblicas. Así que el patrón, el pensamiento decolonial, es una herramienta de investigación interesante porque permite estudiar países que ya no son colonias, pero que tienen patrones decoloniales que los conectan con países que son colonia todavía, porque todavía están ocupados, como el caso de Puerto Rico, pero también tienen nuevos patrones decoloniales que responden a varios siglos de historia también. El poder es una malla de relaciones sociales muy diferenciadas de explotación y se articulan alrededor de la disputa por el control de los espacios de la existencia social. Es decir, los espacios, dice Aníbal Quijano, ¿verdad?, que son los espacios de la vida, ¿verdad?, los recursos de estos espacios y los productos de estos espacios. Para sintetizar, voy a mencionar varias áreas de estos espacios. El área del trabajo, sus recursos y sus productos, la naturaleza, sus recursos y los productos, el sexo y los géneros. Quizá no hablo nada más que del sexo, pero ahora podemos hablar de otra categoría que se llama los géneros. La subjetividad, que incluye la subjetividad psíquica de procesos personales, pero también la subjetividad que tiene que ver con lo epistemológico, con los procesos de aprendizaje, ahí que estamos hablando de los patrones del saber. La subjetividad psíquica tiene que ver con los patrones del ser. De manera que estos 5 espacios de existencia social los recoge el pensamiento decolonial, con su diversidad de pensadores, ¿verdad? Porque no todos los recogen de esa manera, en las nociones de colonialidad del poder, colonialidad del saber, colonialidad del poder. Pero en esa malla diferenciada, donde se está dando esta disputa por el control de estas áreas de la vida, que a veces se da a nivel del Estado, a veces se da a nivel de la escuela, a veces se da a nivel de la familia, a veces se da a nivel del mundo cultural, a veces se da a nivel de la defensa de la naturaleza. Pues, y todo eso no son solamente procesos de poder, son también procesos de resistencia, porque como decía Foucault, donde hay poder, hay resistencia. Y es la tarea de ustedes y nosotros que en cada espacio podamos reconocer las fisuras que existen en el poder y estimular la resistencia que podrían aumentar esas fisuras. Dentro del pensamiento decolonial se plantea el giro decolonial, que es más bien la práctica que nos lleva a que en el proceso de conceptuación, en el proceso de percepción, en el proceso de desarrollo de proyectos de investigación, hagamos un giro para crear nuevos conceptos que nos permitan comprender los poderes, los saberes y los sentires que están detrás de esa realidad en la que estamos, de la que estamos trabajando. El giro decolonial es coherente con la voluntad de Hostos, en el sentido de que Hostos planteaba que era tiempo de que para resolver el problema de empezáramos a partir de una nueva educación y de una nueva humanidad. También el giro decolonial implica nuevos contenidos y nueva lógica, que Hostos también planteaba que era necesaria una nueva lógica. Hace posible el giro decolonial identificar y visibilizar las resistencias de los grupos y de los pueblos oprimidos, explotados y racializados. Fundamenta la creación de nuevos conocimientos a base precisamente por eso. Y también nos permite abrir posibilidades para recuperar los legados civilizatorios de estos pueblos. Porque realmente estos pueblos, muchísimos pueblos indígenas, afrodescendientes, oprimidos, explotados, racializados, conservaron muchos legados que hoy permiten que nosotros, formados dentro de la modernidad occidental, que los rechazó, como vamos a ver más adelante, podamos recuperar esas vidas, esos saberes,
esos poderes para construir una sociedad en libertad que los incorpore. De manera que una de las cosas interesantes del giro decolonial es que al abrirnos a nuevas maneras de conceptuar el mundo, nos da acceso a estos saberes de otros pueblos que a partir de el dominio cultural de la modernidad se vieron relegados, se vieron convertidos en pueblos que no tenían conocimiento, que lo que tenían era folclore o supersticiones. Uno de los rescates que hace el pensamiento decolonial y la acción del giro decolonial es permitirnos recuperar esos saberes. En síntesis, podemos ver aquí que la modernidad, que es una gama entrelazada de toda nuestra vida, ¿verdad? Como se ve en la imagen, es una civilización contradictoria que produjo el colonialismo, porque realmente es cuando Europa empieza a dominar el mundo y luego los Estados Unidos, que se desarrolla el colonialismo de ocupación, que es un dominio territorial de un poder sobre otro, y en esa conquista se crea la colonialidad, que es el patrón de poder que no les había señalado, que tiene dos ejes, un eje racial, que fundamenta el racismo, y por eso es que Quijano decía que es con la conquista de América, y después que definen a los habitantes de América como indios, una manera de tratarlos como no seres. Y económico, el capitalismo, que asume el poder cultural sobre todos los aspectos de la vida, los 5 áreas que habíamos mencionado anteriormente, después de la independencia jurídica, la república, después que había estados nacionales. El giro decolonial son nuevos conceptos para interpretar la modernidad, y la práctica decolonial es crear nuevas formas de poder, conocer y ser. Pero si observan la imagen, estamos diciendo que estamos virando el mundo patas arriba. América del Sur, el Caribe, están en el norte. ¿Cuál es el contexto en que ustedes y nosotros podemos explorar las prácticas decoloniales desde la entrada a la universidad y desde nuestra vida como generaciones mayores? El periodo que precedió al mundo que les recibe a ustedes como prepa y que el que estamos habitando todas y todos, se caracterizó en los años 80 y 90 por la expansión y dominio del neoliberalismo. Este propone el mercado como el único organizador de la vida social y glorifica la ganancia y la competencia. Defiende la privatización de todas las instituciones y entre ellas la universidad pública, que es uno de los grandes conflictos que estamos viviendo ahora. Recuerden que los debates se dan por áreas de la vida, en este caso la educación, por sus recursos y sus productos, que es lo que está pasando con la Universidad de Puerto Rico. Este periodo también presenció la disolución de la Unión Soviética y cerró un ciclo en la Guerra Fría, ciclo que me parece que vuelve a abrirse ahora con una guerra no tan fría entre Estados Unidos y Rusia, que lamentablemente la están librando en Ucrania. El modelo neoliberal sustituyó al Estado benefactor, que proponía la convivencia entre la libre empresa y el mercado, y la intervención del gobierno como representante del interés común. En la primera imagen ven esa ideología original del Estado benefactor, protección del bien común. Sin embargo, en la segunda imagen ven un deterioro de ese mismo proceso que lleva a que la banca se vaya quedando con el dinero de los ciudadanos y el gobierno no asuma las responsabilidades pertinentes. Este vacío que creó el Estado benefactor hace que la mirada neoliberal se fortalezca. Y aunque ambos son productos de la colonialidad, el neoliberalismo como sistema genera y profundiza más la desigualdad social que la visión del Estado benefactor, y significó el creciente dominio de instituciones financieras creadas en la posguerra, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Les incluyo ahí los logos para que sepan cuando estas cosas están auspiciando actividades. De hecho, ahora prontamente va a haber una reunión del G8, que es la reunión de los 8 países más desarrollados del planeta, y esos son los que organizan la economía a nivel mundial,
y son los que en cierta medida con su ideología neoliberal han establecido esta visión de que para rescatar la economía capitalista hay que ponerle reglas y normas de austeridad a los países menos desarrollados. Pero simultáneamente en ese periodo se generó una mirada cuestionadora y contestataria, enmarcada en la conmemoración de los 500 años del descubrimiento o de la ocupación de 1492 de estas tierras nuestras, por unos extraños que llegaron en la pinta la Niña de la Santa María, ¿verdad? Eso es una mirada diferente, con rasgos que hoy llamaríamos decoloniales. Los pueblos originales de Abya-Yala, que recientemente, hace unas décadas, se descubrió que así le llamaban a los dos continentes, los pueblos indígenas, Abya-Yala. Y como parte de sus luchas cuestionaron esa celebración. Destacaron que sus ancestros eran seres libres, que fueron desposeídos de sus tierras, sus posesiones y hasta de sus cuerpos. Que el patrón de poder que celebraba el descubrimiento fue un patrón genocida y destructor. En el mismo espíritu, Luis Rivera Pagán, en la lección inaugural de 1992, deconstruyó la figura de Cristóbal Colón y nos dejó a todos boquiabiertos. Yo era profesora, los estudiantes estaban también ayer, conferencia inaugural, y esa deconstrucción nos dejó con la boca abierta. En una hora, Colón, el héroe, se convirtió en villano. Y francamente, queridos prepas, de esa caída, Colón nunca se repuso ante mis ojos. Y más adelante, con la lectura de las investigaciones de Enrique Dussel, que nos sugerían que esa idea de descubrimiento acompañó la noción de superioridad, que según Quijano estaba basada en una mirada racializada, ¿verdad?, de los habitantes que estaban allí, y que generó la actitud eurocentrada de la modernidad. Y por eso es que se habla, y se va a oír por ahí mucho, eso es una actitud eurocéntrica. En los años 2000 y 2006, los sectores conservadores neoliberales se replegaron, porque en la década del 90 y a raíz del periodo de resistencia que estamos señalando, hubo un avance y una transformación en los tipos de acciones colectivas y de movimientos sociales, pero que además incluía un elemento adicional, y era una defensa del valor de la identidad, no solamente indígena, de los pueblos originarios, sino también de los pueblos afros. Eso dio un empuje grandísimo que marcó una especie de repliegue que también estuvo causado por fracasos que había tenido el neoliberalismo como propuesta político-cultural y económica en las décadas del 80 y del 90. Ese repliegue posibilitó, ¿verdad?, los foros sociales mundiales, que fueron grandes actividades, más adelante los vamos a ver, los gobiernos progresistas en América Latina y la aparente esperanza que representó Obama para Cuba y para Puerto Rico. Digo aparente porque fue aparente. Pero sin embargo, esos sectores volvieron a la carga y hoy usan las instituciones de la democracia para destruirla. Por ejemplo, lo que se llama la guerra jurídica. Un ejemplo puede ser las inculpaciones que se le montan casos, como dicen, a personas, a presidentes, a legisladores, a base de noticias falsas, de fake news. Eso se llama lawfare, la guerra jurídica. A partir del 2006 comenzó otra crisis financiera que tuvo su pico en el 2008, ¿verdad?, que afectó naturalmente a la colonia. En el 2016, el Congreso de los Estados Unidos aprobó, bajo la administración de Obama, y Obama lo firmó, la Junta de Control Fiscal, la Junta para regular las instituciones fiscales, que hoy por hoy es esta Junta la que prácticamente gobierna al país. En el 2022, queridos prepas, reciben ustedes múltiples crisis que invitan a participar en las luchas sociales con creatividad, investigación
y mucha esperanza. Y nunca, que nunca pierdan la indignación. Me propongo en la última parte de mi presentación, compartir algunas experiencias de mi generación, que como dije, es para conocerlas, incorporarlas y superarlas. Como soy socióloga y no escritora de ficción, las experiencias que llenaron mi propia mochila cultural son en clave sociológica. La mochila cultural es un concepto que yo he desarrollado y por eso tienen algunas mochilas ahí que todos y todas tenemos y que es donde entran todas las experiencias que hemos tenido, como vamos a ver más adelante. En esa mochila cultural, las generaciones que les precedimos a todos ustedes, vivimos un cambio de modelo de sociedad. Hoy, sin embargo, con el tema del pensamiento decolonial, estamos viendo que este cambio implica un cuestionamiento más profundo a la civilización que produjo ambos modelos de capitalismo, porque tanto el Estado benefactor como el Estado neoliberal son productos de la modernidad. No solamente ellos, sino que el socialismo soviético también es producto de la modernidad y ambos se plantea dentro del pensamiento decolonial que tienen que ser vueltos a mirar, ¿verdad? Decolonizados. Tremendo tostón que ha generado la generación de ustedes. Deseo compartir estas experiencias que ejemplifican la riqueza de la secuencia que les estoy proponiendo. Llenaron mi propia mochila cultural, como les indiqué anteriormente, para crear un sentido de quién soy, es decir, de qué identidades personales y colectivas me han permitido enfrentar las crisis y los cambios de mi generación. Las identidades personales y colectivas son esas brújulas que guían nuestra vida. Y dirán ustedes, ¿y qué es eso? ¿A qué se refiere ella con identidades personales y colectivas? En primer lugar, estas se crean con las experiencias familiares, comunitarias, en la iglesia, en la escuela, todas esas experiencias que tenemos en nuestras relaciones primarias, secundarias, en el trabajo, en la vida cultural, lectura, sueños y todo aquello que se refiere a la vida espiritual, emocional y de conocimiento cognitiva que vamos construyendo. No hay una sola identidad, hay múltiples, son cambiantes, a veces estamos viviendo a partir de un tipo de una identidad personal que nos refiere a un colectivo y luego tenemos unos cambios importantísimos que hacen que esa identidad personal se transforme y nos referimos a otros colectivos. Doy el ejemplo de en el movimiento feminista. Muchas mujeres habían definido su condición de fémina a partir de la familia inmediata y luego se descubre el pensamiento feminista y empiezan a identificarse como feministas y a integrarse a organizaciones de esa naturaleza. Me gustó la idea de nutrir las mochilas, que podamos nutrir nuestras mochilas. Y espero que ustedes, mi esperanza es que las experiencias que les vamos a narrar puedan decirles algo del país que les recibe como prepas en la universidad y de paso nutrir su mochila cultural que provee los materiales para las identidades personales y culturales. Eso lo estamos haciendo a través de toda la vida. Así que no es una misión de ustedes nada más. Estar constantemente revisando nuestra mochila. ¿Qué tiene nuestra mochila? Fui participante y testigo de una generación que en Puerto Rico, América Latina, Estados Unidos y el mundo se comprometió con la transformación de la sociedad. Lo participativo se convirtió en el eje central de nuestras acciones y de nuestros intereses. Se le llamaba praxis, la unión de la acción y la reflexión. Algunas escuelas de la Universidad de Puerto Rico, como la Escuela de Trabajo Social, Psicología Comunitaria,
algunos grupos dentro de la escuela de planificación, en la Facultad de Estudios Generales y en otro tipo de facultades, se comprometieron con este concepto de lo participativo. Y algunos de ellos también iniciaron proyectos a nivel del Caribe, a nivel de América Latina, a nivel de todos los dos continentes, de hacer proyectos comparativos entre nuestros países para desarrollar esta noción de la participación. Por ejemplo, ahí tienen quienes hacen ciudad, que era Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana, ambiente urbano y participación popular. La globalización e intermediación en América Latina era una comparación entre varios países de América del Sur y América Central sobre este proceso de intermediación, ¿verdad? Y en la región del Caribe comparamos la manera que se daba la política y la gestión urbana a través de las municipalidades y de los países. La participación, por lo tanto, tiene como varias dimensiones. Por un lado, en la academia se enfatizaba mucho la relación de la universidad con la comunidad y el tema de la educación liberadora. En la calle se enfatizaba la protesta con la propuesta, que fue una consigna que sale del Movimiento Social de Paz para Vieques, y la consigna del Foro Social del Mundo, de las Américas, del mundo y de Puerto Rico, que era otro mundo es posible. En el caso de la relación con universidad-comunidad, tuvimos iniciativas en la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios que realizaron congresos discutiendo esta relación. Proyectos alternativos universitarios de fin de siglo. En cuanto al tema de la educación liberadora, se dieron campañas que utilizaban caricaturas de esta naturaleza en la que se combatía la educación bancaria. Esa educación que representa el meterle, atosigarle a los estudiantes la información para que luego la reproduzcan sin análisis crítico y sin ningún tipo de transformación. También el tema que les habíamos hablado de la protesta con la propuesta culminó en la lucha de Vieques en la publicación de un libro que tuve el honor de publicar, recogiendo las guías para el desarrollo sustentable de Vieques, que se preparó por el Grupo de Apoyo Técnico y Profesional para el Desarrollo Sustentable de Vieques, en que se desarrollaron toda una serie de guías para que no pasara lo que está pasando. Esas guías también tuvieron una expresión en educación popular para hacerlo más participativo y que fueron 5 tirillas cómicas que las pueden encontrar en Google poniendo tirillas de Vieques y aparecen las 5 tirillas en las que se discuten diversos aspectos del desarrollo sustentable, tanto en el tema de la participación, el desarrollo urbano, el desarrollo de la vivienda, las alternativas económicas y la organización democrática y las transformaciones necesarias para el liderazgo. Pero hemos dicho que el tema de Vieques era importante porque Vieques transformó muchas vidas. Vieques transformó muchas vidas. Cuando se transformó en movimiento social, marcó el sendero para el trabajo anticolonial pro paz, ambiental, desarrollo económico comunitario, salud, etc. 19 años después de salir la Marina de los Estados Unidos, el Movimiento Social de Paz para Vieques amerita una mirada decolonial, con el pensamiento decolonial y el giro decolonial, para poder comprender por qué no fue posible desarrollar estas guías que tanto muchos de los militantes de Vieques como los profesionales y los líderes comunitarios
anhelaban para el país y que se prefiguraron en estos materiales que aquí les presento. Es importante un análisis decolonial para ver qué evitó que esto se hiciera realidad y ocasionó que Vieques esté ahora en una situación de gentrificación tan grave como la que tiene. El próximo es Otro Mundo es Posible, del Foro Social del Mundo, de las Américas y de Puerto Rico. Todos estos foros sociales que todavía siguen, el Foro Social Mundial hasta el 2022 se sigue celebrando, en los tiempos de la pandemia se celebró de forma por Zoom, pero todos ellos plantean nuevos conocimientos y formas creativas de acción e investigación, cuyo objetivo es fundamentar la esperanza de que siempre hay alternativas a las alternativas. De manera que en el Foro Social Mundial, en el de las Américas y en el que se dio en Puerto Rico en el 2006, se juntaron todas esas acciones colectivas, todos esos grupos comprometidos con la transformación que estaban presentando lo que era su proyecto de transformación e intercambiando saberes con otros. Ese espíritu de compromiso lo tenemos todavía. Una de las consignas que se desarrollaron también en los foros era globalizar la esperanza. O sea, si la globalización del neoliberalismo implica la globalización que lleva por el camino de la austeridad y de la pobreza a muchos pueblos, el planteamiento de los foros era globalizar la esperanza. Este espíritu de compromiso y participación lo reveló Alexis Massol cuando se preguntó en la lección inaugural: ¿para qué estudiar en la universidad? Y contestó: para poner el conocimiento al servicio del pueblo. Esta fue la lección inaugural número 29. Y aquí tenemos a Alexis Massol en la marcha por el sol, que ellos han logrado transformar a energía solar en gran parte de la energía en adjuntas. La Facultad de Estudios Generales, un espacio del saber. Como hemos visto hasta ahora, cada una de estas experiencias traen a su manera, ¿verdad? De las experiencias que les voy a narrar próximamente, temas de crisis, tipos de acciones colectivas y cambios que aspiraban a producir nuevos modos de vida y alternativas de equidad, e ilustran la importante conexión entre luchas sociales, creatividad innovadora e investigaciones que contribuyen al cambio. Voy a concentrar en experiencias del saber en la Facultad de Estudios Generales, por la importancia que tiene esta facultad para ustedes, y luego también en la relación entre la Universidad de Puerto Rico con las ciudades, en este caso Río Piedras, pero también puede ser Humacao, Mayagüez, Ponce, etc. Finalmente, una instancia de lucha por el ser, del permanecer, del sector de Piñones de Loíza y el carácter contestatario de esas respuestas. Comenzamos con la Facultad de Estudios Generales. La escuela es uno de los espacios donde se construyen las subjetividades, las nociones de quiénes somos, de qué queremos ser, de hacia dónde vamos. Por eso es muy importante para sus mochilas de identidades personales y colectivas. En Puerto Rico, el debate entre perspectiva de género y la ideología de género es un ejemplo sobre esto. ¿Por qué? Porque en ese debate se discuten visiones de mundo. No es solamente ideología de género y perspectiva de género, es una visión de cuál es el papel, el lugar de la mujer y de nosotros como seres humanos en el planeta. Pero también la escuela puede ser escenario de pedagogías críticas que permitan el cuestionamiento de modelos dominantes y conocer otras alternativas. Es también un espacio de conflictos. La pedagogía crítica es necesaria e importante en todos los niveles de la escuela intermedia, elemental, universitaria. Yo diría que en la elemental y la intermedia fundamentalmente. Pero yo enfatizaré algunas experiencias concretas de esta facultad, de las que fui profesora y directora del Bachillerato de Estudios Generales, que patrocina esta lección.
En la dedicatoria mencioné que la decana Silvia Rivera Viera había sido artífice de una de las columnas de la Facultad de Estudios Generales, que eran los proyectos de inclusión social. La otra columna de esta facultad es la interdisciplinariedad, que en sus orígenes fue marcadamente eurocéntrica. El énfasis en lo transdisciplinario y el respeto por otros tipos de conocimiento ha sido un proceso más reciente. Y aquí tenemos dos libros que nos dan una primicia de la historia de esta facultad y de ese papel de la cultura y la civilización occidental. Vienen otros que van a interpretar más recientemente estos procesos. Sin embargo, en las décadas del 40, del 50 y del 60, esta facultad difundió la visión de la necesidad de una educación basada en la civilización occidental, que es la que recogen estos dos libros que tienen aquí al frente. Y los ejes de esta civilización eran Europa y los Estados Unidos. Los libros a los que he hecho alusión han documentado este proceso. Esta visión universalista la explicó el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez como el resultado de la apropiación del conocimiento de la humanidad por los europeos. Por medio de las gestas colonizadoras, hicieron suyos los saberes producidos por otras humanidades, civilizaciones asiáticas, africanas, amerindias y sus culturas. Desarrollaron la idea de que eran superiores y descalificaron las culturas y civilizaciones existentes, convirtiendo sus saberes en folclore y superstición. Luego del epistemicidio de saberes, como le llama Boaventura de Sousa Santos, el asesinato de los saberes de las civilizaciones antiguas, los africanos y los pueblos originarios de todo el planeta, divulgaron la idea de que el conocimiento que ellos produjeron, utilizando los saberes de estas otras partes de la humanidad del planeta, debía difundirse desde Europa por el resto del mundo. De ahí las teorías de la centralidad de Europa y luego de los Estados Unidos. Pero en los años 70, algunos sectores del profesorado en la Facultad de Estudios Generales y en otras facultades se movilizaron para afirmar la necesidad de estudiar a nuestra América Latina, como le llamaba Martí, y que los pueblos originarios le llamaban Abya-Yala. Se desarrollaron y se investigaron las teorías latinoamericanas tales como la teoría de la dependencia, la filosofía y la teología de la liberación, la filosofía de la educación liberadora, y luego también se generaron intereses por el mundo africano, el mundo árabe, el mundo asiático, pueblos originarios, etc. Sus historias, sus cosmogonías y sus espiritualidades. El presente de la Facultad de Estudios Generales y el Bachillerato de Estudios Generales tiene antecedentes en estas iniciativas, unido a los antecedentes que tuvo con los proyectos sociales de inclusión ya mencionados. La crisis de la lógica eurocéntrica de la Facultad de Estudios Generales generó múltiples acciones colectivas que desde diversos ámbitos la denunciaron. Hubo iniciativas de aquí y de allá que buscaban actualizar el sentido de la educación general, se promovían cambios que a veces se contradecían entre sí. Un grupo defendía el cambio de identidad en una dirección, otro grupo defendía el cambio de identidad de la fe en otra dirección, y hasta enemistades se crearon. Fue evidente la necesidad de reformular la identidad de la facultad. Y así se hizo. Los próximos años ustedes van a experimentar los resultados de esa reformulación. Fui directora del Bachillerato de Estudios Generales a mediados del 90, la década del cuestionamiento que he mencionado. En ese periodo trabajé en la reformulación de las bases teóricas del mismo. Fue un proceso difícil, conflictivo, y otros lo continuaron. También organicé acciones pioneras performativas para la Facultad de Estudios Generales, que anunciaban lo que hoy estamos viendo. La serie de conferencias recogidas en Reflexiones Generales de Educación General
¿Quieres que pare? En Reflexiones Generales de Educación General y el simposio sobre historia y ficción en la novela Santa Evita. Y también otro proyecto que se llamó el CHIC, que era la coordinación de cursos hacia la integración curricular. Las reflexiones ya expresaban miradas críticas al canon de la Facultad de Estudios Generales. Algunas que yo entiendo fueron pioneras del pensamiento decolonial. El simposio, de otra parte, fue una experiencia para compartir e integrar conocimientos en torno a Eva Perón y la novela Santa Evita. Ofreció medios distintos para estos intercambios, ponencias, exposiciones, películas, conversatorios y programas musicales en la radio. Les incluyo las imágenes y estoy a la disposición de que tengan acceso a estos libros, porque no estoy segura de que están en la biblioteca de la Facultad de Estudios Generales. Hoy ustedes podrían superar esa diversidad, pues existen más medios. Hay videos, YouTube, Instagram, Facebook Live, memes, TikToks, etc. Así que podrían hacer una actividad similar, pero con muchísimos más recursos y más medios. El proyecto CHIC, Coordinación de Cursos hacia la Integración Curricular, consistió en que profesoras de ciencias físicas, humanidades, español y ciencias sociales lograron un arreglo administrativo para tener los mismos estudiantes en las secciones de las diversas clases, todos del programa de destrezas, combinando así la voluntad de interdisciplinariedad con la accesibilidad, porque el programa de destreza era un programa especial para dar acceso a estudiantes con destrezas particulares en las artes y en los deportes. Se coordinaban los temas en los currículos, era un currículo similar y se trabajaba el mismo tema desde cada una de las disciplinas. El mismo tema desde las humanidades, las ciencias sociales, el español y la ciencia física. Fue un experimento interdisciplinario que duró poco, un semestre, pero fue interesantísimo. Requiere una serie de compromisos de carácter administrativo, pero es enriquecedor. Hoy, con el recomendado giro decolonial, yo les sugeriría que les pidieran a sus profesores y a sus decanos y directores de departamento que se repitiera un programa similar, claro, con el obligado recurso del giro decolonial. Estas iniciativas y muchas otras fueron contribuciones académicas del Bachillerato de Estudios Generales, de la facultad y todos sus departamentos, al debate sobre el futuro del bachillerato universitario, cuya expresión institucional fue el Comité de Reconceptualización del Senado Académico, que se constituyó en 1995. El presente de la FED y el Bachillerato de Estudios Generales tiene antecedentes en estos proyectos sociales, en estos programas de inclusión, como en los programas interdisciplinarios. Y hoy exploren dimensiones de las luchas sociales de Puerto Rico en los proyectos de afrodescendencia de ciencias sociales, en el proyecto de diversificación académica, en la afrodescendencia y la racialización, en el Instituto Interdisciplinario y Multidisciplinario, en el programa de la mujer y género, el programa de los derechos humanos, todo el programa de preservación histórica, todos estos en la Facultad de Estudios Generales, a la cual tienen ustedes acceso facilísimo y les pueden abrir caminos muy interesantes para su bachillerato. Las posibilidades de abordar desde una perspectiva decolonial estas luchas son muy ricas y sus profesores les pueden apoyar para que las desarrollen y las implanten. Como demostró el decano, doctor Carlos Sánchez Zambrano, en la tercera lección inaugural del 12 de septiembre del 2018, es necesaria una memoria de la facultad y de la universidad, en las que ustedes están comenzando hoy. La facultad y el Bachillerato de Estudios Generales recogen esa herencia. Luego de mi jubilación, un grupo de profesores constituido por la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria elaboraron un proyecto de ley de reforma
que prefigura el tipo de democracia que exige nuestra humanidad y nuestra universidad. Es un excelente ejemplo de la secuencia que he destacado: luchas sociales, creatividad, investigación, conocimiento y propuestas de cambio. Fue sometido a la legislatura y no obtuvo los votos para su aprobación. Los rectores de la universidad tampoco lo apoyaron. Un interesante proyecto de investigación en sus cursos podría ser analizar desde una perspectiva decolonial las razones de esta situación y de este rechazo. No tengo el tiempo para darle detalles sobre el proyecto, pero les invito a buscar en el internet el proyecto, leerlo y estar alerta y decir presente en todas las acciones colectivas que esta lucha necesite. Así serán los agentes de las próximas transformaciones en la universidad. Organización del espacio urbano y poder ciudadano. La ciudad es un mundo complejo y plural que constituimos y que nos constituye. El arquitecto Edwin Quiles Rodríguez, en sus investigaciones como arquitecto comunitario, destaca que los gobiernos son importantes referentes, aunque no los únicos, para lograr la participación en la ciudad. Y señala que ante la creciente pérdida de control sobre el entorno socioespacial, surgen grupos que debaten, que discuten y proponen formas alternas, distintas, de usar, de mirar, proyectar, debatir y construir la ciudad. Defienden el derecho a participar. Cierro la cita. A fines de los años 80, una serie de profesoras universitarias residentes en Río Piedras iniciaron una acción colectiva que fue una campaña a favor de Río Piedras. Esto fue necesario porque durante los años 80 se había desconectado la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. En consecuencia, y a partir de esta campaña, en los años 90, otros profesores y profesoras descubrimos a Río Piedras. Nunca olvidaré que cuando dije emocionada, porque yo soy de Bayamón y estaba descubriendo a Río Piedras, le dije a mis estudiantes: haremos recorrido por Río Piedras como parte de nuestro curso de Ciencias Sociales. Y todos exclamaron a coro: por Río Piedras, profesora. En 1995, la legislatura aprobó la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras, que en el 2001 inicia el Cuerpo Consultivo para el Desarrollo de Río Piedras y el Grupo de Trabajo Interagencial que creó CAUCE, el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial. Aunque en el 2019 hubo una serie de dificultades que hacen que el municipio asuma el control de este cuerpo consultivo, ya para el 2016 el control de la Junta Comunitaria, el cuerpo consultivo y CAUCE como institución universitaria vuelve nuevamente a la Universidad de Puerto Rico. Así que una campaña de ciudadanos tuvo frutos. No fue fácil, pero sigue teniendo frutos. Hoy CAUCE es un importante centro de práctica para varias facultades en la universidad. Es un vehículo seguro para el estudiantado para entrar y salir a barrios, a diferentes comunidades para desarrollar investigaciones. Y la universidad se ha convertido en una esperanza para Río Piedras. Hay una joven que en el 2019, cuando hablaba de los proyectos que ella, como parte del Comité Cultural de CAUCE y como residente de Río Piedras, ella decía: entendemos que Río Piedras tiene muchas posibilidades. Tiene el tren urbano, tiene estacionamientos gratis, tiene estacionamientos en la calle, tiene gente que llega caminando, tiene gente que viene en bicicleta. Sin embargo, lo más importante, que allí está la Universidad de Puerto Rico. Y hoy, cumpliendo esa profecía y ese anhelo de esta joven, Río Piedras se ha convertido en un espacio para organizaciones
con base comunitaria, como la Comuna Caribe, el Centro de la Mujer Dominicana, puentes, servicios legales, librerías boricuas y otros, todos muy accesibles para los universitarios. Y además, también la Facultad de Estudios Generales ha iniciado una serie de proyectos, como lo fue el Teatro Beckett y hoy la apertura del Teatro Cine Paradise. Otra variante de las acciones colectivas como elemento de transformación, en el primer caso hablamos del saber y en este caso estamos hablando del ser, es la lucha del sector de Piñones en Loíza. Este sector ha sido fuertemente asediado por muchos empresarios y en el 2007 Joel Katz reclamó esa costa como propiedad de él, de su papá y de su abuelo. Eso hizo que se iniciaran una serie de luchas ambientales para impedir ese propósito. Y en este contexto surgieron las mujeres que abrazan el mar, que eran unas clases de aeróbicos para ocupar la playa de Piñones e indicar así que esta era una playa del pueblo de mujeres que usan la playa. Bajo esta sombrilla se crearon 4 calendarios y se utilizaban lo que se ganaba para estos calendarios, esta es la portada de uno de ellos, para apoyo a situaciones como el terremoto de Haití y otras situaciones para el desarrollo de la niñez haitiana. Los logros más emblemáticos de Piñones, sin embargo, están en las acciones colectivas de personas que desarrollaron organizaciones de base en la misma barrio de Piñones, no solamente para visibilizar el mundo afrodescendiente, las personas, las culturas, sino también para establecer la necesidad de reparar gran parte de esa racialización. Bajo esa sombrilla se han creado, y con una gran riqueza cultural y militancia, grupos tales como Corporación Piñones se integra en 1999 y más recientemente el Corredor Afro. Son iniciativas que nacen de la misma comunidad. Todos estos ejemplos iniciadas por personas que son ya sea de la comunidad y que hacen alianzas con sectores académicos, con sectores políticos, por la defensa de los espacios, la escuela, la ciudad, la vida, son ejemplos de cómo se puede generar la aportación de lo común, del colectivo, de lo comunitario, en praxis que transformen a personas y a grupos. Son necesarias también los estudios de la ciudad y el desarrollo de formas educadoras para desarrollar culturas de paz urbanas. Esto lo discuto en el texto Pedagogía Urbana, un camino posible y necesario para las ciudades, donde hablamos de los 2 procesos, aprender de la ciudad y aprender a la ciudad. Así que son 2 elementos diferentes. La ciudad educadora, ese concepto de la ciudad educadora a la cual pueden tener acceso en la dirección que les indico, es una ciudad que promueve una vida urbana, participativa, de soberanías, de múltiples soberanías, de justicia social, de democracia, de derechos humanos, equidad, solidaridad, fraternidad, sororidad y paz. Las ciudades son los lugares pertinentes para la educación, para las culturas de paz, porque prácticamente el 75% del planeta vive en ciudades. Y la paz no es solamente ausencia de guerra, la ausencia de armas o la ausencia de violencia. La paz positiva implica vincular el concepto a la satisfacción de otras necesidades humanas, económicas y sociales, y políticas también, que construyan la paz. Eso es lo que se trabaja en el proyecto Paideia, Cultura de Paz a través del arte, de 1914, en el que participé con jóvenes mayas en el CIDESI, que es la Universidad de la Tierra de la
los zapatistas. Chiapas es un buen ejemplo de cómo trabajar colectivamente para estimular la existencia de paz. La tarea fue generar experiencias de arte, comunicación, utilizando las herramientas, la fotografía y el video, y técnicas de teatrales de danza. Ahí en una de las imágenes están aprendiendo los jóvenes indígenas que no mueven las caderas. Estábamos enseñándoles salsa. El fin era crear una herramienta para promover la no violencia en un contexto como el chapaneco, que es de gran conflictividad. También ahí está el texto publicado de esta idea de una paideia para el sur, siguiendo la idea occidentalista, ¿verdad?, de la paideia griega, que era para el mundo del norte. Así que, como comentario final, les invito a nutrir sus mochilas y crear identidades personales y colectivas que sean vigorosas, que sean autónomas, que conserven la capacidad de indignación, la creatividad en la investigación y en la vida, y no perder nunca la esperanza. He recorrido algunas experiencias de generaciones que les antecedieron. Ahora la situación es más compleja y quizás más productiva, porque podemos superar algunos logros que no tuvimos cuando se incorpora la mirada decolonial. He insistido en la participación en movilizaciones de protesta, en movilizaciones que son organizaciones no necesariamente de protesta, como es el caso de la Cátedra UNESCO en nuestra universidad, que aquí es una organización dentro de la universidad cuya meta es desarrollar actividades, lecciones, cursos, publicaciones, que ahí está la dirección, que tienen que ver con cómo construir la paz, tanto en las ciudades como en el país. He insistido, repito, en la participación, análisis decolonial de acciones colectivas, protestas, comités, campañas, pues son la base de los movimientos sociales y son las profetas del presente. Como han visto, la sensibilidad a las acciones colectivas y movimientos sociales es la sensibilidad al trabajo en grupo, en comunidad, no en competencia. Y la mirada crítica del giro decolonial, sea cual sea la interpretación que incorporen, puede ayudar a recuperar errores o cosas que no habíamos visto en las generaciones anteriores. Para que otro mundo sea posible, es preciso ser libres y soberanos. Es preciso que la energía de protesta organice la autogestión, el autogobierno en las comunidades, la soberanía en lo personal y lo colectivo. Que lo que comience como un urgente malestar, por ejemplo, en una marcha, en una protesta, se convierte en un crecimiento personal que reconozca y contribuya a tomar conciencia de las injusticias y de las causas que las generan. No solamente identificar la necesidad, sino analizar su causa y luego gestionar aquellas cosas que la van a transformar. Transitar e incorporar los resultados de las catarsis que se viven en conciertos como los de Benito Antonio, Bad Bunny, o en movilizaciones como el verano, y en otras marchas, como las próximas que vienen ahora de las Doñas en contra de Luma. Y son importantes que sean el comienzo de proyectos. En otras palabras, la protesta con la propuesta, para la cual precisamos de un conocimiento sentipensante, matizado hoy por la perspectiva decolonial. ¿Y qué mejor estímulo para esto que llegar a la Facultad de Estudios Generales, que los está recibiendo y desde la cual nosotros los recibimos? En Puerto Rico existen, pues, elementos para reinventarnos. Para lograrlo necesitamos identidades personales y colectivas vigorosas. Nutrir nuestra mochila cultural con la memoria de historias locales, regionales y mundiales. Oír historias de sus maestros, de los padres de sus amigos, de sus amistades. Historias como las que he compartido aquí hoy,
y de otras personas. Mirarlos desde una perspectiva decolonial y con las herramientas del giro decolonial. Y sobre todo, alertarle a ustedes, la generación del no me dejo, y a nosotros, los que estamos mirando eso como una esperanza, a estar siempre presentes en las iniciativas de cambio. No siempre protagonistas, porque la cultura del celebrity ha sido uno de los males de nuestra cultura, pero sí siempre presentes. Es imprescindible también, aquí vemos todos los movimientos que han ocurrido en Puerto Rico, rescates de terrenos, luchas ambientales, huelgas estudiantiles, luchas urbanas, luchas feministas y la comunidad LGTBQIA+, lucha de Culebra, defensa de la afrodescendencia y uno que nos hemos puesto es la defensa de la diversidad funcional, porque hay que construir ciudades que incorporen la conciencia de personas con diversidad funcional. Aquí tenemos ejemplos de luchas que podemos destacar que se están dando ahora. Se acabaron las promesas, organización en contra de la existencia de la Junta, y Luma, organizaciones diversas en contra de Luma. Aquí tenemos una de las razones por las cuales empezó la marcha de verano del 2019, que es lo que tenemos aquí. Es imprescindible tener un compromiso y una espiritualidad sólida, de manera que juntos podamos honrar la vida. Son enormes los desafíos colectivos que les estamos dejando en la universidad y en el país, pero no están solos. Yo voy a ustedes. Volvemos al principio. No se dejen. No pierdan la capacidad de indignación, la creatividad ni la esperanza, que nosotros en nuestras generaciones tampoco las podemos perder. Solo así podemos al final honrar la vida. La canción de Honrar la Vida, pueden acceder a ella también en YouTube. La interpreta Mercedes Sosa y es un homenaje a la importancia de honrar y atender la vida. Muchas gracias.